Hola a todos y bienvenidos. Habla Martín. En este episodio, discutiremos tres temas muy importantes. No hay hora cero para las tasas de interés. Journal d'Essai de Franklin Templeton sobre las posibles acciones de la Reserva Federal, Fed, en medio de una recesión. La lista de deseos de Biden. El presidente de Estados Unidos ansioso por la presencia de Xi Jinping en la cumbre del G20 en India. El dólar se mantiene fuerte, porque BNY Mellon cree que la expansión de los BRICS no destronará la dominación del dólar. Tema número 1. La reciente reunión de los responsables de políticas en Jackson Hole, Wyoming, se centró en discutir los cambios estructurales en la economía global. La actual volatilidad en los mercados de bonos destaca la importancia de comprender estos cambios y no confundirlos con cambios temporales impulsados por políticas. Se ha argumentado que la Reserva Federal, Fed, deberá mantener tasas de interés más altas durante un periodo más prolongado, y parece que los mercados están empezando a aceptar esta idea. Sin embargo, cuando la Fed finalmente flexibilice su política, se espera que las tasas de interés no disminuyan tanto como se anticipaba. Hay dos razones para esto. En primer lugar, se cree que la tasa de interés real de equilibrio es más alta de lo que la Fed y muchos analistas piensan, y en segundo lugar, la política fiscal flexible seguirá aumentando la oferta de bonos. La tasa de interés real de equilibrio, conocida como R estrella, es un factor clave a considerar. Las previsiones a largo plazo de la Fed indican actualmente una tasa de fondos federales nominal del 2.5%, lo que implica una tasa real de solo el 0.5% al tener en cuenta la tasa de inflación objetivo del 2%. Sin embargo, esto es probablemente irrealmente bajo. De hecho, los datos históricos sugieren que el promedio a largo plazo de la tasa real de fondos federales fue alrededor del 2% antes de la crisis financiera global, GFC, por sus siglas en inglés. Teniendo en cuenta una tasa de inflación promedio del 2% o 2.5% en el futuro, una tasa de fondos federales nominal de al menos 4%, 4.5% sería más razonable. Vale la pena señalar que las previsiones gráficas de puntos de la reunión del FOMC en 2012 también indicaban una tasa de fondos federales a largo plazo en este rango. En los años posteriores a la GFC, la creencia entre la Fed, los economistas y los participantes del mercado era que las tasas de interés permanecerían excepcionalmente bajas debido a la estancación secular, una hipótesis popularizada por Larry Summers en 2013. Esta hipótesis sostenía que un cambio estructural causado por la demografía, la desigualdad y la acumulación de activos del Banco Central y el Fondo de Riqueza Soberano había llevado a una era de ahorro excesivo, lo que resultaba en tasas de interés persistentemente deprimidas. Los análisis econométricos también respaldaban esta visión al sugerir que la tasa de interés real de equilibrio había disminuido a alrededor del 0.5% después de la GFC, desde un nivel anterior del 2.5%. Bajo la suposición de tasas de interés persistentemente bajas, los gobiernos aprovecharon los bajos costos de endeudamiento y aumentaron el gasto deficitario. En consecuencia, la deuda federal de EU en poder del público aumentó del 35% del PIB en 2007 a alrededor del 100% en la actualidad. Sin embargo, la creencia en tasas persistentemente bajas podría haber sido equivocada. Los desarrollos recientes sugieren que la disminución de los rendimientos de los bonos no fue un cambio estructural, sino más bien un impacto temporal de la recesión posterior a la GFC y las intervenciones de los bancos centrales. En consecuencia, Estados Unidos ahora enfrenta el desafío de una creciente deuda que debe refinanciarse a tasas de interés más altas, lo que plantea riesgos fiscales. Teniendo en cuenta la fortaleza continua de la economía, está claro que la tasa de fondos federales nominal actual del 5,25%, 5.50% con una tasa de inflación ligeramente superior al 3% implica una tasa real de alrededor del 2%. Esto sugiere que la política monetaria está actualmente en un entorno neutral, lo cual coincide con la resiliencia de la economía. Si las tasas a corto plazo eventualmente se estabilizan en 4%, 4.5% como se mencionó anteriormente, agregar un premio histórico de un punto porcentual resultaría en rendimientos de bonos del Tesoro de EU a largo plazo del 5,0%, 5.5%. Es importante tener en cuenta que otros factores técnicos pueden limitar el aumento en los rendimientos a largo plazo, especialmente al considerar rendimientos a largo plazo significativamente más bajos en otras economías avanzadas.
Sin embargo, no sería irrealista esperar rendimientos a largo plazo del Tesoro de EU cercanos al 5%. Si bien es posible que los rendimientos no alcancen esos niveles en un futuro cercano debido a los riesgos de una economía debilitada, es razonable esperar una inversión menos extrema de la curva de rendimiento. En recesiones anteriores, la curva de rendimiento se invirtió en un promedio de alrededor de 40 puntos básicos, lo que resultaría en una tasa de bonos del Tesoro a 10 años cercana al 5%. Pasando a la perspectiva fiscal, la política fiscal flexible en Estados Unidos requerirá un aumento en la emisión de bonos para financiarla. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, CBO, por sus siglas en inglés, se proyecta que el déficit fiscal se expanda del 5% del PIB el año pasado a alrededor del 6% en 2023. Estas proyecciones aún no tienen en cuenta el impacto de la última iniciativa de alivio de préstamos estudiantiles. Mirando más hacia el futuro, el aumento del gasto obligatorio en seguridad social y atención médica, junto con mayores costos de interés, ejercerá presión sobre el presupuesto de Estados Unidos en medio de tasas de interés más altas y una deuda más grande. La CBO pronostica que los desembolsos netos de intereses aumentarán del 2.5% del PIB este año a 3.7% para 2033, lo que aumentará el déficit fiscal a alrededor del 6,5% del PIB. Además, para 2031, los gastos por intereses superarían los gastos discrecionales totales no relacionados con la defensa. Es esencial señalar que las proyecciones de la CBO sobre los pagos de intereses de la deuda podrían ser demasiado optimistas. La suposición de una tasa de interés promedio de alrededor del 3% en la deuda en la próxima década, con rendimientos de bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años por debajo del 4%, parece irrealista. Suponiendo un escenario más realista, donde la tasa de interés promedio sea 0.5 puntos porcentuales más alta que las suposiciones de la CBO en el próximo año y un punto porcentual completo más alta durante los siguientes 10 años, los gastos por intereses ya serían más altos de lo proyectado. Para 2033, los gastos por intereses alcanzarían el 5% del PIB, casi 1.5 puntos porcentuales más altos que el escenario base de la CBO, lo que elevaría el déficit fiscal al 8,6% del PIB. Esta espiral de aumento de las tasas de interés y un creciente déficit fiscal podría tener implicaciones graves. Las tasas de interés más altas llevan a mayores costos de servicio de la deuda, a menos que se implementen recortes significativos de gastos o aumentos de impuestos. La suposición de una tasa de interés en la deuda que sea un punto porcentual más alta de lo que asume la CBO parece realista, y resultaría en una tasa de interés promedio de la deuda de casi el 4% en la próxima década. Esto sigue siendo un punto porcentual más bajo que el periodo anterior a la GFC. El creciente déficit fiscal, a su vez, aumentaría el riesgo crediticio percibido de la deuda a largo plazo, lo que elevaría el premio por plazo. Además, el cambio en la política monetaria de Japón, permitiendo cierto alza en los rendimientos de los bonos japoneses, también ejercería presión sobre los rendimientos de Estados Unidos ya que reduce la atractividad relativa de los bonos del Tesoro de EU para los inversores japoneses. Está claro que la confianza en una nueva era de tasas de interés bajas fue malinterpretada. Este error de cálculo ahora conduce a una mayor inflación y ejerce una presión adicional sobre el presupuesto del gobierno de Estados Unidos, que ya tiene un margen limitado de maniobra. El nuevo marco de política monetaria adoptado por la Fed hace 3 años para abordar el supuesto cambio estructural hacia la estancación secular puede haber empeorado la situación. En el frente de inversión, este análisis a largo plazo tiene implicaciones importantes. En primer lugar, los bonos pueden volver a ser una fuente significativa de ingresos durante un periodo prolongado, en lugar de depender únicamente de ganancias de capital por la caída de los rendimientos. Es probable que los rendimientos de los bonos se mantengan elevados a medida que la economía se establezca. Tema número 2. Lista de deseos de Biden. El presidente de Estados Unidos ansía la presencia de Xi Jinping en la cumbre del G20 en India. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su esperanza de que el presidente chino Xi Jinping asista a la próxima cumbre del G20 en Nueva Delhi, junto con varios otros líderes mundiales. Sin embargo, informes recientes sugieren que tanto el presidente ruso Vladimir Putin como el presidente Once podrían no asistir a la cumbre. La declaración del presidente Biden sobre la asistencia del presidente Once fue neutral,
expresando su esperanza sin especular sobre las posibles razones detrás de una ausencia. Por otro lado, Farba Amer, directora de iniciativas del sur de Asia en el Instituto de Política de la Sociedad Asiática, destacó una posible interpretación de la ausencia del presidente 11 en la cumbre del G20 en India. Amer planteó que esta decisión podría interpretarse como una indicación de la falta de disposición de China para permitir que India tome la iniciativa, especialmente en el contexto regional y global. Esta perspectiva enfatiza el deseo de China de mantener su papel y su influencia dominantes, lo cual afecta las dinámicas de poder existentes en la región. Amer también destacó la importancia de la ausencia del presidente 11 en términos de resolver las tensiones fronterizas entre China e India. Sugirió que lograr la desescalada requeriría esfuerzos diplomáticos sostenidos, considerando el complejo panorama geopolítico de la región del Himalaya y la competencia estratégica de China con Estados Unidos. La ausencia del presidente 11 en cumbres de alto perfil como el G20 subraya la complejidad y la delicadeza del proceso de negociación, que también involucra la necesidad de alinear a las audiencias nacionales con el camino diplomático a seguir. Mirando hacia el futuro, Amer enfatizó la complejidad de las relaciones sino-indias, destacando la interrelación de problemas fronterizos con disputas históricas, orgullo nacional e intereses estratégicos. A medida que ambas naciones luchan por influencia global, sus interacciones son influenciadas no solo por dinámicas regionales, sino también por el marco más amplio de la competencia de grandes potencias entre China y Estados Unidos. El resultado de la cumbre del G20 reflejará hasta qué punto las tensiones geopolíticas y la competencia estratégica impactan en la cooperación económica global y la diplomacia multilateral. Desde los enfrentamientos de Galwen en 2020, las relaciones sino-indias se han caracterizado por tensiones crecientes y problemas fronterizos sin resolver. A pesar de múltiples rondas de discusiones diplomáticas y recientes reuniones de comandantes de cuerpos militares, una resolución rápida y sencilla de las disputas fronterizas parece poco probable en el futuro cercano. El primer ministro Modi ha destacado consistentemente que la trayectoria de las relaciones sino-indias depende de la situación en la frontera, subrayando la importancia de este tema. La dinámica bilateral entre India y China ha sido compleja, como demostró la limitada interacción entre el primer ministro Modi y el presidente 11 durante la cumbre de BRICS, el lanzamiento de un nuevo mapa chino reclamando soberanía sobre el estado nororiental de Arunachal Pradesh y el disputado altiplano de Aksai Chin exacerbó aún más las tensiones. India protestó enérgicamente contra las reclamaciones de China, con el ministro de Relaciones Exteriores Sanjay Shankar describiéndolas como absurdas. Por otro lado, China empleó una estrategia conocida al instar a todas las partes a ser objetivas y evitar interpretar excesivamente el problema. En conclusión, la ausencia del presidente 11 en la cumbre del G20 en India plantea múltiples implicaciones, incluida la renuencia de China a ceder el liderazgo a India, la complejidad de las negociaciones fronterizas y el contexto más amplio de la competencia entre China y Estados Unidos como grandes potencias. El resultado de la cumbre servirá como un indicador significativo de la cooperación económica global y la diplomacia multilateral en medio de las tensiones geopolíticas. Tema número 3. El dólar se mantiene fuerte, porque BNY Mellon cree que la expansión de BRICS no derrocará la dominación del dólar. BNY Mellon, una institución financiera, sugiere que es poco probable que el dólar pierda su estatus de moneda de reserva global en el futuro cercano. Si bien la expansión del grupo BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, plantea un desafío a la dominación del dólar, no se espera que tenga un impacto significativo en su estatus. Durante una cumbre reciente en Johannesburgo, los líderes de BRICS invitaron a países como Irán, Argentina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, o Etiopía y Egipto al club con el objetivo de encontrar una alternativa al dólar. BNY Mellon reconoce que la inclusión de Irán, o Egipto y Arabia Saudita aumentaría la influencia del nuevo grupo en las exportaciones de energía, principalmente petróleo. Esto podría llevar potencialmente a la aparición de una canasta de productos básicos respaldada por oro y petróleo dentro del nuevo grupo. Además, el BRICS ampliado también controlaría una parte significativa de los recursos globales, incluyendo manganeso, grafito, níquel y cobre. La incorporación de tres importantes exportadores de petróleo, a saber, Arabia Saudita, o Irán, fortalecería aún más el grupo, representando el 42% del suministro mundial de petróleo. A pesar de estos desarrollos,
BNY Mellon afirma que es de esperar que la dominación del dólar se mantenga intacta. Bob Savage, jefe de mercados, estrategia e información de BNY Mellon, sugiere que las nuevas uniones monetarias deberían centrarse en tecnología o en canastas verdes en lugar de alternativas basadas en oro o carbono. Savage también plantea preocupaciones sobre la inclusión de hoy Arabia Saudita, ya que su poder económico y PIB per cápita podrían entrar en conflicto con consideraciones a largo plazo, relacionadas con la transición de fuentes de energía basadas en carbono a sostenibles. En la opinión de Savage, el papel futuro del dólar dependerá en gran medida de la tecnología, especialmente de los chips de computadora de alta gama. BNY Mellon cree que este será el factor clave que influirá en el uso del dólar en la próxima década. Es interesante considerar las implicaciones de la expansión de BRICS y los posibles pasos que podrían dar para desafiar la dominación del dólar. Si bien la incorporación de naciones influyentes exportadoras de petróleo y el control sobre recursos cruciales pueden mejorar el poder económico colectivo de los BRICS, BNY Mellon indica que estos factores por sí solos pueden no ser suficientes. La sugerencia de explorar tecnología o canastas verdes como alternativas invita a un mayor análisis y consideración. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este tema? ¿Crees que el dólar mantendrá su estatus de moneda de reserva global, o la expansión de BRICS podría suponer un desafío significativo? Por favor, comparte tus opiniones e ideas en la sección de comentarios.